El hombre sin cara. Mi nombre es Laura Gómez, y esta es mi historia. Nunca pensé que algo así me sucedería a mí, una simple oficinista de la Ciudad de México. Pero hay cosas que no puedes prever, cosas que acechan en los lugares más comunes y corrientes, esperando el momento justo para destruir tu vida. Todo comenzó una noche como cualquier otra. Había salido tarde del trabajo, como de costumbre. El reloj marcaba las 11:30 de la noche cuando llegué a la estación de Metro Constitución de 1917, la última parada de la línea 8. El andén estaba casi desierto, solo unas pocas personas esperando el último tren. Me sentía agotada, mis pies dolían después de un largo día, y lo único que quería era llegar a casa, darme una ducha caliente y dormir. El tren llegó y abordé sin prestar mucha atención a mi alrededor. Encontré un asiento al fondo del vagón y me acomodé, apoyando la cabeza contra la ventana. La luz blanca y fría del vagón y el sonido del tren en movimiento eran extrañamente reconfortantes, una especie de rutina que me hacía sentir segura. No había pasado mucho tiempo cuando empecé a sentirme incómoda. Había algo extraño en el aire, una sensación de que no estaba sola. Abrí los ojos y miré a mi alrededor. El vagón estaba casi vacío, excepto por una figura sentada a unos asientos de distancia. No podía ver su rostro, ya que estaba cubierto por una capucha, pero algo en su postura me resultaba inquietante. Era como si esa persona estuviera mirando, aunque no podía verlo. Intenté ignorarlo, diciéndome a mí misma que solo era mi imaginación, que estaba cansada y que todo estaría bien. Pero la sensación de ser observada no desapareció. De hecho, se intensificó. Decidí cambiar de asiento, moviéndome más cerca de la puerta de salida. Pero cuando lo hice, sentí que la figura también se movía, acercándose a mí en silencio. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Mis manos temblaban y mi corazón latía desbocado. Decidí mirar directamente a la figura, tratando de convencerme de que solo era alguien más en el tren. Pero cuando lo hice, el horror se apoderó de mí por completo. La figura levantó la cabeza y vi que no tenía rostro. Donde deberían estar sus ojos, nariz y boca, solo había una superficie lisa, como si alguien hubiera borrado sus rasgos con una goma gigante. Grité, pero mi voz se ahogó en el ruido del tren. Intenté moverme, correr hacia la puerta, pero mis piernas no respondían. La figura sin rostro se levantó y comenzó a acercarse lentamente. Cada paso resonaba en el vagón vacío, un eco de terror que se repetía una y otra vez en mi mente. Finalmente, logré moverme y corrí hacia la puerta, apretando el botón para abrirla. Pero el tren seguía en movimiento y las puertas no se abrieron. Me giré para ver a la figura casi sobre mí, su presencia opresiva, su rostro vacío acercándose cada vez más. En un último intento de escapar, me arrojé hacia la puerta de emergencia, golpeando con todas mis fuerzas, pero fue inútil. La figura sin rostro estaba ahora frente a mí, su mano levantada, extendiéndose hacia mi rostro. Sentí un frío penetrante, como si la muerte misma me estuviera tocando. El pánico me consumió y cerré los ojos, esperando el final. Desperté en el hospital, rodeada de luces brillantes y el zumbido constante de las máquinas. Los médicos me dijeron que me encontraron desmayada en el tren, sin ninguna herida visible, pero en estado de shock. Intenté explicarles lo que vi, lo que sentí, pero solo recibí miradas de incredulidad y compasión. Me diagnosticaron con estrés postraumático y me enviaron a casa con una receta para calmantes. Intenté seguir con mi vida, pero la imagen de ese rostro vacío me perseguía en cada esquina, en cada sombra. No podía dormir, no podía comer, no podía vivir sin sentir ese terror constante. Decidí investigar por mi cuenta, convencida de que lo que vi no era una alucinación, sino algo real, algo que acechaba en los túneles del metro. Descubrí que no era la única. Otros pasajeros habían reportado ver a la figura sin rostro, siempre en los últimos trenes de la noche, siempre en la línea 8. Algunos decían que era el espíritu de un hombre que murió en un accidente en la construcción del metro, otros creían que era un demonio, una entidad que se alimentaba del miedo de sus víctimas.
Decidí enfrentar mi miedo y encontrar respuestas. Una noche, volví a la estación Constitución de 1917, abordando el último tren con una mezcla de terror y determinación. El vagón estaba vacío, como la primera vez, y el aire se sentía pesado con la presencia de algo oscuro. Esperé, mi corazón latiendo con fuerza, cada sonido amplificado por el silencio del vagón. Y entonces lo vi, la figura sin rostro, sentada en el mismo lugar que antes. Esta vez, no huí. Me acerqué, mis manos temblando, mi voz quebrada por el miedo. ¿Qué quieres?, logré murmurar. La figura no respondió, solo levantó la cabeza, mostrando ese rostro liso y vacío. De repente, sentí un dolor punzante en mi cabeza, como si 1000 agujas me perforaran el cráneo. Grité y caí al suelo, las luces del vagón parpadeando y distorsionándose. Cuando desperté, estaba de nuevo en el hospital, pero esta vez algo era diferente. Los médicos y las enfermeras no parecían reconocerme, sus miradas llenas de confusión y miedo. Intenté hablar, explicar lo que había pasado, pero las palabras no salían de mi boca. Miré en un espejo y lo entendí, mi rostro estaba vacío, sin ojos, sin nariz, sin boca. Ahora, estoy atrapada en este cuerpo, sin poder comunicarme, sin poder escapar. Soy una prisionera de la oscuridad, condenada a vagar por los túneles del metro, una advertencia viviente de que hay cosas en este mundo que no pueden ser comprendidas ni derrotadas. Así que, si alguna vez te encuentras en la línea 8, en el último tren de la noche, y ves una figura sin rostro, recuerda mi historia. Recuerda que hay horrores en este mundo que no pueden ser enfrentados, solo evitados. Porque una vez que te encuentras con el hombre sin cara, no hay escape, no hay salvación, solo un destino peor que la muerte. El grito de la línea 5. Mi nombre es Samuel González y nunca pensé que terminaría contando una historia como esta. Vivo en la Ciudad de México y, como muchos otros, dependo del metro para moverme por la ciudad. Lo que viví una noche en la línea 5 cambió mi vida para siempre, dejándome marcado por un terror que no logro sacudirme. Era una noche de invierno, oscura y fría. Salí tarde del trabajo, como solía hacerlo cuando había demasiado que hacer en la oficina. Tomé la línea 5 en dirección a Pantitlán. A esa hora, los vagones ya no estaban llenos, y la mayoría de los pasajeros parecían tan cansados como yo, ansiosos por llegar a casa. Me senté cerca de la puerta, mirando sin ver por la ventana el túnel oscuro que pasaba rápidamente. A mitad del trayecto, cuando el tren estaba entre las estaciones Eduardo Molina y Aragón, sucedió algo extraño. Las luces del vagón parpadearon y el tren se detuvo abruptamente en medio del túnel. No era raro que el metro tuviera problemas, pero esta vez el ambiente se sintió diferente. Un silencio inquietante llenó el vagón mientras los pasajeros intercambiaban miradas preocupadas. El tiempo parecía alargarse y la tensión aumentaba. De repente, un grito desgarrador resonó en la oscuridad del túnel, un grito que heló la sangre en mis venas. Era un sonido inhumano, lleno de agonía y desesperación. Todos los que estábamos en el vagón nos quedamos inmóviles, como si el tiempo se hubiera detenido. Nadie se atrevía a moverse o hablar, atrapados en un terror paralizante. El grito se repitió, más cercano esta vez. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar algún tipo de explicación, pero todos los rostros reflejaban el mismo miedo que sentía. El tren permaneció inmóvil y el aire se volvió pesado, casi opresivo. Entonces, las luces parpadearon nuevamente y se apagaron por completo, sumiendo el vagón en una oscuridad total. En ese momento, el pánico estalló. Los pasajeros empezaron a gritar, a moverse frenéticamente tratando de encontrar una salida. Yo mismo me levanté de mi asiento, luchando por mantener la calma mientras tanteaba en la oscuridad, buscando el botón de emergencia. Pero antes de que pudiera hacer algo, sentí una presencia detrás de mí, una sensación de frío que me heló hasta los huesos. Giré lentamente, y en la penumbra apenas perceptible, vi algo que nunca olvidaré. Una figura oscura,
alta y delgada, se erguía en el pasillo del vagón. No podía ver su rostro, pero sabía que estaba mirándome. Su presencia emanaba maldad pura, un odio palpable que me dejó paralizado. El grito resonó de nuevo, esta vez tan cerca que sentí como si me perforara los oídos. No sé cómo, pero logré moverme, instinto puro de supervivencia. Corrí hacia la otra punta del vagón, empujando a los demás pasajeros en mi desesperación. Sentía que la figura me seguía, cada paso resonando en mi cabeza como un martillo. Finalmente, las luces volvieron a encenderse por un breve momento y vi que la figura había desaparecido, pero el miedo no se fue. El tren comenzó a moverse de nuevo, lentamente al principio, y luego retomó su velocidad habitual. Llegamos a la estación Aragón y todos los pasajeros salieron apresuradamente, como si el andén fuera un santuario seguro. Yo también me apresuré a salir, mi corazón aún latiendo con fuerza. Las siguientes noches, el grito me perseguía en mis sueños y no podía sacarme de la cabeza la imagen de esa figura oscura. Decidí que tenía que saber más, tenía que entender qué había sucedido. Comencé a investigar, hablando con trabajadores del metro, buscando en archivos antiguos, tratando de encontrar alguna pista. Descubrí que la línea 5 había sido escenario de varios accidentes y tragedias a lo largo de los años, muchos de ellos cubiertos por el misterio y el silencio. Un trabajador del metro me contó una historia que me dejó helado. Años atrás, durante la construcción de la línea, un obrero había desaparecido en circunstancias extrañas. Sus compañeros dijeron haber escuchado un grito desgarrador antes de que desapareciera, pero nunca se encontró su cuerpo. Otros reportes hablaban de pasajeros que habían oído el mismo grito en distintas estaciones, siempre en la línea 5, siempre en la oscuridad de los túneles. Algunos decían haber visto la figura oscura que yo había visto, una presencia que parecía surgir del mismo infierno. Decidí volver a enfrentar mi miedo. Una noche, tomé nuevamente la línea 5, esta vez con la intención de encontrar respuestas. Me subí al último vagón del tren, el lugar más solitario y aterrador. La sensación de malestar y miedo crecía a medida que avanzábamos por los túneles. Cada sonido, cada sombra parecía estar cargada de un significado siniestro. Cuando llegamos al mismo tramo donde había escuchado el grito la primera vez, el tren se detuvo de nuevo. Esta vez, no hubo gritos, pero sentí una presencia, una oscuridad que parecía envolverme. El vagón se enfrió y las luces parpadearon. Me armé de valor y caminé por el vagón, llamando a la figura, tratando de confrontarla. ¿Qué quieres de mí?, grité, mi voz temblando. De la oscuridad surgió la figura, más clara esta vez. Podía ver sus ojos, dos pozos oscuros llenos de sufrimiento y odio. Se acercó lentamente y sentí el frío de la muerte a mi alrededor. No podía moverme, mis pies pegados al suelo por el terror. El grito resonó nuevamente, llenando el vagón con su sonido horrible. Fue entonces cuando entendí, la figura no quería asustarme, quería que lo ayudara. ¿Cómo puedo ayudarte?, pregunté, mi voz apenas un susurro. La figura extendió una mano, señalando hacia el final del vagón. Seguí su gesto y vi algo que no había notado antes, una puerta entreabierta, una puerta que no debería estar allí. Me acerqué, el miedo aún latente pero superado por la curiosidad. Abrí la puerta y lo que vi me dejó sin aliento. Había un pequeño espacio oculto, un lugar que parecía fuera del tiempo y del espacio. En el centro, una especie de altar improvisado, con velas y fotos de personas desaparecidas. Entendí que este lugar era un monumento a las víctimas de la línea 5, un santuario para los que habían perdido sus vidas en su oscuridad. La figura me observaba desde la distancia y comprendí que su grito no era solo de dolor, sino de desesperación. Estaba atrapado, su alma condenada a vagar por los túneles, buscando justicia, buscando paz. Recogí una de las fotos, la de un hombre joven con un casco de obrero, y supe que era él, el obrero desaparecido. Prometí ayudarlo, prometí darle la paz que necesitaba. Contacté a las autoridades, les mostré el lugar y les conté mi historia, aunque muchos me tomaron por loco. Pero la verdad no podía ser ignorada.
Se realizó una investigación y se descubrieron los restos de varios cuerpos en los túneles, víctimas olvidadas de accidentes y negligencia. La noticia se difundió y el santuario improvisado se convirtió en un lugar de memoria y respeto. La figura no volvió a aparecer y el grito cesó. Pero para mí, el recuerdo de esa noche y de la figura sin rostro quedó grabado para siempre. Entendí que hay fuerzas en este mundo que no comprendemos, fuerzas que pueden traer tanto horror como redención. Ahora, cada vez que tomo la línea 5, pienso en las almas perdidas en su oscuridad, en el grito que nunca olvidaré. Y aunque el miedo aún persiste, también siento una extraña paz, sabiendo que, de alguna manera, pude ayudar a traer justicia a los que fueron olvidados. Así que, si alguna vez viajas en la línea 5, escucha con atención. Puede que no escuches el grito, pero siente el aire, la atmósfera cargada de historias no contadas, de sufrimientos y redenciones. Y recuerda que hay más en este mundo de lo que podemos ver, y que el miedo, aunque paralizante, puede ser el primer paso hacia la verdad. La mujer de blanco. Mi nombre es David Martínez y esta es la historia que ha marcado mi vida de una manera que nunca imaginé posible. Vivo en la Ciudad de México y como muchos otros, uso el metro diariamente para trasladarme al trabajo y a mi casa. Lo que viví en la línea 2 del metro cambió mi vida para siempre y me dejó con un miedo que no puedo sacudir. Era una noche de invierno, oscura y fría, similar a muchas otras noches que había experimentado antes. Salí tarde del trabajo, como solía hacerlo cuando había demasiada carga laboral. Tomé la línea 2 en dirección a Tasqueña, esperando llegar a casa y descansar. Los vagones ya no estaban llenos a esa hora, y la mayoría de los pasajeros parecían tan cansados como yo, deseando llegar a casa. Me senté cerca de la puerta, mirando sin ver por la ventana el túnel oscuro que pasaba rápidamente. A mitad del trayecto, cuando el tren estaba entre las estaciones Chabacano y Viaducto, algo extraño sucedió. Las luces del vagón parpadearon y el tren se detuvo abruptamente en medio del túnel. No era raro que el metro tuviera problemas, pero esta vez el ambiente se sentía diferente. Un silencio inquietante llenó el vagón mientras los pasajeros intercambiaban miradas preocupadas. El tiempo parecía alargarse y la tensión aumentaba. De repente, las luces parpadearon nuevamente y el tren quedó sumido en una oscuridad total. El aire se volvió pesado y opresivo. De repente, sentí una presencia cerca de mí, una sensación de frío que me heló hasta los huesos. Giré lentamente, y en la penumbra apenas perceptible, vi algo que nunca olvidaré. Una figura de una mujer vestida de blanco, con un velo que le cubría el rostro, se erguía en el pasillo del vagón. No podía ver sus rasgos, pero sabía que me estaba mirando. Su presencia emanaba una tristeza profunda y un miedo palpable que me dejó paralizado. No sé cómo, pero logré moverme, instinto puro de supervivencia. Corrí hacia la otra punta del vagón, empujando a los demás pasajeros en mi desesperación. Sentía que la figura me seguía, cada paso resonando en mi cabeza como un martillo. Finalmente, las luces volvieron a encenderse por un breve momento y vi que la figura había desaparecido, pero el miedo no se fue. El tren comenzó a moverse de nuevo, lentamente al principio, y luego retomó su velocidad habitual. Llegamos a la estación Viaducto y todos los pasajeros salieron apresuradamente, como si el andén fuera un santuario seguro. Yo también me apresuré a salir, mi corazón aún latiendo con fuerza. Las siguientes noches, la figura de la mujer de blanco me perseguía en mis sueños y no podía sacarme de la cabeza su imagen. Decidí que tenía que saber más, tenía que entender qué había sucedido. Comencé a investigar, hablando con trabajadores del metro, buscando en archivos antiguos, tratando de encontrar alguna pista. Descubrí que la línea 2 había sido escenario de varias tragedias y accidentes a lo largo de los años, muchos de ellos envueltos en misterio y silencio. Un trabajador del metro me contó una historia que me dejó helado. Años atrás, durante la construcción de la línea, una mujer había sido atropellada por un tren en circunstancias extrañas. Sus compañeros dijeron haber escuchado su grito desgarrador antes de que desapareciera,
pero nunca se encontró su cuerpo. Otros reportes hablaban de pasajeros que habían visto la figura de una mujer de blanco en distintas estaciones, siempre en la línea 2, siempre en la oscuridad de los túneles. Algunos decían que ella buscaba justicia, mientras que otros creían que su espíritu estaba atrapado en un ciclo interminable de dolor y sufrimiento. Decidí volver a enfrentar mi miedo. Una noche, tomé nuevamente la línea 2, esta vez con la intención de encontrar respuestas. Me subí al último vagón del tren, el lugar más solitario y aterrador. La sensación de malestar y miedo crecía a medida que avanzábamos por los túneles. Cada sonido, cada sombra parecía estar cargada de un significado siniestro. Cuando llegamos al mismo tramo donde había visto a la mujer de blanco la primera vez, el tren se detuvo de nuevo. Esta vez, no hubo gritos, pero sentí una presencia, una oscuridad que parecía envolverme. El vagón se enfrió y las luces parpadearon. Me armé de valor y caminé por el vagón, llamando a la figura, tratando de confrontarla. ¿Qué quieres de mí?, grité, mi voz temblando. De la oscuridad surgió la figura, más clara esta vez. Podía ver sus ojos, dos pozos oscuros llenos de tristeza y dolor. Se acercó lentamente y sentí el frío de la muerte a mi alrededor. No podía moverme, mis pies pegados al suelo por el terror. El grito resonó nuevamente, llenando el vagón con su sonido horrible. Fue entonces cuando entendí, la figura no quería asustarme, quería que lo ayudara. ¿Cómo puedo ayudarte?, pregunté, mi voz apenas un susurro. La figura extendió una mano, señalando hacia el final del vagón. Seguí su gesto y vi algo que no había notado antes, una puerta entreabierta, una puerta que no debería estar allí. Me acerqué, el miedo aún latente pero superado por la curiosidad. Abrí la puerta y lo que vi me dejó sin aliento. Había un pequeño espacio oculto, un lugar que parecía fuera del tiempo y del espacio. En el centro, una especie de altar improvisado, con velas y fotos de personas desaparecidas. Entendí que este lugar era un monumento a las víctimas de la línea 2, un santuario para los que habían perdido sus vidas en su oscuridad. La figura me observaba desde la distancia y comprendí que su grito no era solo de dolor, sino de desesperación. Estaba atrapada, su alma condenada a vagar por los túneles, buscando justicia, buscando paz. Recogí una de las fotos, la de una mujer joven con un velo blanco, y supe que era ella, la mujer que había muerto en circunstancias extrañas. Prometí ayudarla, prometí darle la paz que necesitaba. Contacté a las autoridades, les mostré el lugar y les conté mi historia, aunque muchos me tomaron por loco. Pero la verdad no podía ser ignorada. Se realizó una investigación y se descubrieron los restos de varios cuerpos en los túneles, víctimas olvidadas de accidentes y negligencia. La noticia se difundió y el santuario improvisado se convirtió en un lugar de memoria y respeto. La figura no volvió a aparecer y el grito cesó. Pero para mí, el recuerdo de esa noche y de la figura de la mujer de blanco quedó grabado para siempre. Entendí que hay fuerzas en este mundo que no comprendemos, fuerzas que pueden traer tanto horror como redención. Ahora, cada vez que tomo la línea 2, pienso en las almas perdidas en su oscuridad, en el grito que nunca olvidaré. Y aunque el miedo aún persiste, también siento una extraña paz, sabiendo que, de alguna manera, pude ayudar a traer justicia a los que fueron olvidados. Así que, si alguna vez viajas en la línea 2, escucha con atención. Puede que no escuches el grito, pero siente el aire, la atmósfera cargada de historias no contadas, de sufrimientos y redenciones. Y recuerda que hay más en este mundo de lo que podemos ver, y que el miedo, aunque paralizante, puede ser el primer paso hacia la verdad. El niño fantasma. Mi nombre es Elena Ramírez y trabajo como operadora del metro en la Ciudad de México. He estado en esta posición durante más de 10 años, y aunque he escuchado muchas historias sobre cosas extrañas que suceden en los túneles, nunca pensé que sería testigo de algo tan perturbador como lo que voy a relatar.
Mi turno comienza a las 10 de la noche y termina a las 6 de la mañana, una franja horaria en la que el metro está casi vacío y la oscuridad parece tomar vida propia. Lo que me sucedió en la línea 1 me ha dejado marcada de por vida. Era una noche fría de octubre y había comenzado mi turno como de costumbre. Los primeros recorridos transcurrieron sin incidentes, con pocos pasajeros subiendo y bajando en las estaciones. La quietud de la noche siempre me había dado una sensación de paz, aunque también sabía que ocultaba secretos que preferiría no conocer. Sin embargo, en la última vuelta de mi turno, alrededor de las 3 de la mañana, todo cambió. El tren se acercaba a la estación Observatorio cuando de repente se detuvo en seco entre Tacubaya y Juanacatlán. Las luces parpadearon y se apagaron momentáneamente, dejando el vagón sumido en la penumbra. Los pasajeros, aunque pocos, comenzaron a murmurar y a moverse inquietos en sus asientos. Intenté tranquilizarlos mientras trataba de contactar con el centro de control, pero no obtenía respuesta. Entonces lo vi por primera vez. Un niño pequeño, tal vez de unos 7 u 8 años, apareció al final del vagón. Su ropa estaba desaliñada y su expresión era triste, pero lo más inquietante eran sus ojos, dos pozos oscuros que parecían vacíos y sin vida. Nadie más parecía notar su presencia. Me levanté de mi asiento y caminé hacia él, preguntándole si estaba perdido. El niño no respondió, simplemente se quedó allí, mirándome con esos ojos vacíos. Antes de que pudiera hacer algo más, las luces se encendieron de nuevo y el tren comenzó a moverse lentamente. Miré hacia donde estaba el niño, pero ya no había rastro de él. Intenté convencerme de que había sido una alucinación causada por el cansancio, pero algo en mi interior me decía que lo que había visto era real. Las siguientes noches, no pude sacarme la imagen del niño de la cabeza. Su mirada me perseguía en mis sueños y durante mis horas de vigilia. Decidí investigar más sobre la línea 1, buscando cualquier referencia a un niño que pudiera haber desaparecido o haber sufrido algún accidente en los túneles. Lo que encontré fue más inquietante de lo que esperaba. Hace unos años, un niño de 8 años había desaparecido en circunstancias misteriosas mientras viajaba con su madre en la línea 1. Según los informes, la madre había perdido de vista a su hijo por un breve momento y, cuando se dio cuenta, el niño había desaparecido sin dejar rastro. A pesar de las búsquedas intensivas, nunca encontraron al niño y el caso se había quedado sin resolver. Armada con esta información, volví a trabajar con una mezcla de miedo y determinación. Quería ayudar a ese niño, si es que de alguna manera su espíritu seguía atrapado en los túneles del metro. En una de esas noches de guardia, cuando el tren se acercaba nuevamente al tramo entre Tacubaya y Juanacatlán, el tren volvió a detenerse abruptamente. Las luces parpadearon y el niño apareció de nuevo, en el mismo lugar. Esta vez, me armé de valor y me acerqué a él más rápido. Le pregunté su nombre, pero él simplemente extendió su mano hacia mí. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero tomé su mano. Su piel estaba fría, como si estuviera tocando el mármol. De repente, una serie de imágenes inundaron mi mente. Vi al niño perdido en el túnel, desorientado y asustado. Vi sombras que se movían a su alrededor, figuras oscuras que lo acechaban. Sentí su miedo y su desesperación. Y luego, todo se volvió negro. Cuando recuperé la conciencia, estaba sola en el vagón, el tren detenido y las luces encendidas. El niño había desaparecido nuevamente. Decidí que debía hacer algo más. Consulté con un sacerdote y le conté lo que había visto y sentido. Me sugirió que realizara una ceremonia de liberación en el lugar donde había visto al niño. La siguiente noche, con el permiso especial de mis superiores, llevé a cabo la ceremonia. El sacerdote y yo rezamos y pedimos por la liberación del alma del niño. Mientras lo hacíamos, sentí una presencia a mi alrededor, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso y cargado de energía. De repente, las luces parpadearon violentamente y un grito agudo resonó en el túnel. Fue el grito de un niño, lleno de dolor y angustia. Pero luego, todo se calmó. Las luces volvieron a la normalidad y el tren comenzó a moverse suavemente. Sentí una paz inexplicable, como si el espíritu del niño finalmente hubiera encontrado descanso.
Sin embargo, sabía que no todos los misterios de la línea 1 estaban resueltos. Las siguientes semanas, mi turno transcurrió sin incidentes, pero no pude evitar sentir que algo más acechaba en la oscuridad de los túneles. A veces, en las noches más silenciosas, creía escuchar el eco de un llanto lejano, pero el niño no volvió a aparecer. Decidí no ignorar estos sucesos y seguí investigando, encontrando historias de otros trabajadores y pasajeros que también habían experimentado encuentros inexplicables en la línea 1. Uno de los relatos más inquietantes provenía de un trabajador de mantenimiento que afirmó haber visto una figura oscura, como una sombra, moviéndose rápidamente entre los túneles cuando el metro estaba cerrado. Otros reportaron haber sentido un frío repentino y una sensación de ser observados, incluso cuando estaban solos. A pesar de los esfuerzos por mantener la calma y el escepticismo, estos relatos aumentaron mi inquietud. Sabía que la Ciudad de México, con su rica historia y su vibrante vida diaria, escondía secretos oscuros en sus entrañas, y el metro no era una excepción. Los túneles bajo la ciudad eran antiguos, muchos de ellos construidos sobre terrenos que alguna vez fueron sitios de rituales y ceremonias antiguas. Un viernes por la noche, después de mi turno, decidí hablar con un anciano que vivía cerca de la estación Pino Suárez. Se decía que era un curandero con conocimiento sobre las energías y los espíritus. Le conté sobre mis encuentros y sobre el niño fantasma. Me escuchó con atención, asintiendo lentamente mientras hablaba. Los túneles del metro están llenos de energías, tanto buenas como malas, dijo con voz grave. El niño era solo una víctima de estas fuerzas. Pero hay algo más oscuro en esos túneles, algo que se alimenta del miedo y del dolor. Sus palabras me helaron la sangre. Me explicó que algunos lugares acumulaban energía negativa con el tiempo, especialmente si habían ocurrido tragedias repetidas. Estos lugares podían convertirse en puntos de atracción para entidades oscuras. Me recomendó llevar siempre conmigo una protección, un amuleto bendecido para mantener alejadas las malas energías. Regresé a mi trabajo, esta vez con el amuleto colgado del cuello y una oración en mis labios. Pero la sensación de que algo oscuro acechaba en los túneles no me abandonó. Comencé a notar pequeños detalles, sombras que se movían por el rabillo del ojo, susurros en la oscuridad cuando el tren se detenía en medio del túnel y esa sensación constante de ser observada. Una noche, mientras revisaba los vagones vacíos antes de cerrar, encontré una figura oscura en el fondo del tren. Me acerqué lentamente, mi corazón latiendo con fuerza. Cuando llegué, no había nadie. Pero en el asiento donde había visto la figura, encontré un dibujo infantil hecho con crayones. Era un dibujo de un tren y un niño, con una gran sombra negra detrás de él. El dibujo me dejó sin aliento. Sabía que no era una coincidencia. Guardé el dibujo y lo llevé a casa, tratando de descifrar su significado. Durante semanas, el dibujo estuvo en mi mente, un recordatorio constante de que los túneles del metro guardaban más secretos de los que podía imaginar. Finalmente, decidí que debía hacer algo más. Me reuní con un grupo de investigadores paranormales y les conté mi historia. Estuvieron de acuerdo en acompañarme en una exploración nocturna de los túneles para intentar descubrir qué estaba causando estos fenómenos. La noche de la exploración, el grupo y yo nos adentramos en los túneles de la línea 1. Equipados con cámaras, grabadoras de sonido y otros dispositivos, comenzamos nuestra investigación. A medida que avanzábamos, el aire se volvía más denso y frío. Los dispositivos comenzaron a captar lecturas extrañas, picos de energía y sonidos que no podían explicarse. De repente, uno de los investigadores gritó y señaló hacia una figura oscura que se movía rápidamente entre las sombras. La perseguimos, pero desapareció en la oscuridad. Decidimos seguir adelante, aunque la tensión era palpable. Llegamos a una sección del túnel donde las lecturas de energía eran especialmente altas. Allí, uno de los investigadores colocó una grabadora de sonido y comenzó a hacer preguntas en voz alta, tratando de comunicarse con cualquier entidad presente. Durante varios minutos, no hubo respuesta. Pero luego, un frío intenso nos envolvió y escuchamos un susurro, un lamento suave que parecía provenir de todas partes y de ninguna.
Las grabadoras captaron el sonido, y cuando revisamos las cintas más tarde, escuchamos claramente una voz infantil, débil y llena de tristeza, que decía, «Ayúdame». Sentí un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Sabía que el niño aún estaba atrapado, pero que también había algo más en esos túneles, algo que debía ser enfrentado. Decidimos realizar una ceremonia más poderosa, con la ayuda de varios sacerdotes y chamanes. Nos reunimos en el túnel, rodeados de velas y símbolos de protección. Recitamos oraciones y mantras, pidiendo la liberación de las almas atrapadas y la purificación del lugar. El aire se volvió aún más frío y pesado, y por un momento sentí que algo oscuro se resistía a nuestra presencia. Pero finalmente, el aire comenzó a despejarse. Las velas brillaron con más intensidad y sentí una paz profunda. Sabía que habíamos logrado algo significativo. Las voces y las sombras no desaparecieron por completo, pero el ambiente en los túneles se sintió más ligero. El niño fantasma no volvió a aparecer y los reportes de fenómenos extraños disminuyeron significativamente. Sin embargo, nunca olvidaré lo que vi y sentí en esos túneles. La Ciudad de México es un lugar lleno de vida, pero también de secretos oscuros y almas perdidas. Ahora, cada vez que viajo por la línea 1, llevo conmigo el amuleto y una oración en mi corazón. Sé que hay fuerzas que no podemos comprender del todo, pero también sé que con fe y determinación podemos enfrentar el miedo y encontrar la paz. Esta es mi historia, y espero que sirva como advertencia y como recordatorio de que en este mundo hay más de lo que podemos ver. Y aunque el miedo puede ser abrumador, también puede ser el primer paso hacia la verdad y la redención. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.